CTPR, cadena de televisión Recobro, presenta Norteamérica, Australia, Europa, África, Suramérica, Asia, Centroamérica y el Caribe. Llega a ustedes Visión 2020, impactando todas las naciones de la Tierra. Estamos en un nuevo episodio de Visión 2020 y hoy venimos a declararle y hablarle una palabra de gran gloria y de gran transformación para usted y los suyos. Visión 2020 es un programa de mucha bendición, ¿no? Claro El que objetivo de este programa es bendecir al mundo, bendecir todas las familias de la tierra. Aquí estamos en un nuevo tiempo profético, con una palabra de gloria, de cambio y de transformación, Carolina. Claro que sí, y es bueno compartir la palabra porque la palabra nos da vida, la palabra es verdad y Dios en la Biblia nos declara y nos dice que la palabra nos hace libre, ¿verdad? La verdad nos va a hacer libre, Cristo nos va a hacer libre. Y aquí en Visión 2020 nos gusta siempre hablar y decir que la misma palabra no son letras muertas escritas en un libro, sino son vida, son Cristo mismo, hecho realidad en nuestras vidas cada vez que la declaramos, que la hablamos, que la estudiamos. En Juan 8:32, conforme a lo que tú estás diciendo, dice esta palabra: reconocer la verdad y la verdad os hará libre. Yo sé que tú vas a ser libre hoy con esta palabra que traemos, una palabra de vida, una palabra de cambio y de transformación. El tema de lo que vamos a hablar hoy: salid del mundo. Salid de la esclavitud a la libertad. Claro, y nosotros encontramos ese relato que nos da el tema de hoy en el libro de Éxodo, capítulo 1. Usted lo puede ir buscando. Vamos a estar leyendo del verso 7 en adelante. Y allí encontramos a un pueblo, al pueblo de Israel, que estaba esclavizado en Egipto. Y ese pueblo se parece mucho a nosotros. Ese pueblo se le fue llamado a salir de Egipto. Y hoy en Visión 2020 queremos decir que Egipto simboliza al mundo. El mundo. El pueblo de Israel en Egipto estaba en condición de muerte porque estaba siendo esclavo por Faraón. Y así hay muchas personas esclavizadas, pero tú tienes un llamado de parte de Dios a salir de la esclavitud a la libertad. Claro que sí. Y es muy importante entender que el mundo que hoy estamos hablando no estamos hablando de estar afuera, en la calle, no ir a un templo, no creer en Dios, no haberlo recibido. Eso no es el mundo del cual estamos hablando. Estamos hablando de un mundo que está dentro de nosotros, de un mundo que vive en nuestra alma. Vamos a hablar de eso. No se vaya, porque Visión 2020 va a regresar muy pronto con este tema de salir del mundo. Hazte un fan de la visión. Búscanos en Facebook o síguenos en Twitter. Visión 2020 TV. Estamos hablando de un Egipto, Carolina, que no está afuera, no está en el mundo, no es algo foráneo, es algo que llevamos dentro. Así es. Y donde quiera que hay un Egipto, hay un faraón. Y donde hay un faraón, hay un espíritu de esclavitud. Y donde hay un espíritu de esclavitud, hay atadura. El pueblo de Israel estaba en condición de muerte cuando estaba en Egipto siendo esclavizado por Faraón. Así es. Y para entender la historia, vamos a buscar en la cita que mencionamos anteriormente, en el capítulo 1 de Éxodo, versos 7 en adelante, hasta el 11 vamos a leer. Y dice: pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sea que se multiplique y en caso de guerra
se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Está fuerte eso. Definitivo. Como el pueblo de Israel dice que en la lectura que estaba creciendo y se estaba multiplicando y estaba llenando la tierra. Cuando Faraón se da cuenta de esto, que el pueblo de Israel se estaba multiplicando, lo que hicieron fue aumentarle el trabajo para esclavizarlo, porque rápidamente se estaban creciendo y al crecer vertiginosamente, milagrosamente, se iban a convertir en una potencia y cuando en el área militar, en el área de guerra, podían ganarle la batalla al pueblo de Israel y lo que al pueblo, a los egipcios, perdón, lo que hicieron fue elaborar y fatigarlo, aumentarle el trabajo para que ellos entonces no pudieran oír la voz de Dios y la voz del profeta. Entonces los ocuparon, ¿verdad? Con un trabajo, los ocuparon con quehaceres. Y nosotros vemos que la condición de ese pueblo era de muerte prácticamente. No estaban muertos físicamente porque obviamente estaban trabajando, estaban multiplicándose. Físicamente no estaban muertos, pero en su vida espiritual, en su llamado, sí estaban muertos porque no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios, sino que estaban en Egipto. Y nosotros, si usted lee la historia anteriormente, simplemente el tiempo que ellos bajaron ahí y estaban de mantenerse ahí en Egipto, era un tiempo muy limitado, pero ellos se establecieron allá, hicieron hogar allá, hicieron casa allá y vemos que arduamente los pusieron a trabajar y a ocuparse para asegurarse de que el plan de Dios no se ejecutara, no se diera a cabo. Claro, ellos en Egipto, ellos fueron esclavizados por 430 años. Allí ellos tenían comida, tenían carne, tenían pescado, tenían de todo, pero no tenían libertad. No tenía libertad y fue la trampa maliciosa del espíritu de Faraón. Lo que sucede hoy en el mundo, tiene carro, tiene casa, tiene muchísimas cosas, pero no tiene libertad. Lo que ha hecho Faraón en el sistema es esclavizarte y mantenerte ocupado en muchas cosas para que no te ocupe de lo que realmente tiene que ocuparte, que es de Dios, de tu salvación y de lo que el Señor te ha entregado a ti. Y nosotros entonces estamos viendo que ellos estaban muertos, como dice Pablo, en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, ¿verdad? Sí. Habla sobre eso. Una mortandad ya no física, sino una mortandad en su forma de vivir, en su forma de decidir, que era contrario a la voluntad de Dios. Y si nosotros nos vemos a nuestra vida, es posible que estemos viviendo así, que hayamos recibido un llamado y sepamos cuál es nuestro futuro, sepamos cuál es nuestra meta algún día, porque ellos sabían, el Señor le había dicho ya de sus antecedentes que iban a estar en una tierra prometida que fluía leche y miel, pero sin embargo, ellos se habían olvidado de eso porque estaban trabajando, estaban involucrados en el sistema, involucrados en el mundo. Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Estamos demasiado involucrados en el mundo y muy pocos involucrados en el reino de Dios y en la voluntad de Dios. El pecado y la desobediencia llevó al pueblo de Israel a vivir en un estado de mortandad, un estado de muerte. Y ocupado, enredado en el sistema, se olvidaron de Dios. Y como se olvidaron de Dios, también el Señor se olvidó de ellos. Y vemos aquí en el libro de Efesios capítulo 2, dice que estaban muertos en delitos y pecados. A pesar que cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto, estaba muerto. Y a diario lo estaban matando otra vez con la fatiga de trabajo. El látigo egipcio estaba en la espalda del pueblo de Israel. Eran azotados y tenían que trabajar sobre el barro, tenían que ser servidumbre. Y además, Carolina, le aumentaron el trabajo para que, como yo dije al principio, para que no pudieran oír la voz de Dios. Le decían que ellos eran unos holgazanes, unos perezosos, uno amorfo y de todas esas cosas, y realmente no era así, porque era un pueblo tenaz y un pueblo trabajador. Así es.
y es muy interesante recalcar y ir un poco hacia atrás y preguntarnos por qué fueron originalmente a Egipto. Había un problema, ¿verdad?, en la tierra, había un problema de hambre, había hambruna. El hambre es lo que lleva a muchas personas a ser esclavas. Así, y ese es el punto que quiero tocar. Esa necesidad, la necesidad de sustento, los llevó a ir y a bajar a Egipto, y a ir y a buscar y tomar de allí su sustento y su vida, cuando el Señor los escogió, los destinó, les dio su palabra, pero no lograron confiar. Grande. La promesa la tenían, la promesa la tenemos nosotros también, pero hacemos lo mismo. Volvemos a Egipto, volvemos al mundo, volvemos al sistema, y acuérdese, lo decimos otra vez, no estamos diciendo al mundo que usted si ha aceptado a Cristo se va a caer de la gracia como normalmente dicen, a descarriar. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una persona que es parte de la iglesia de Cristo, participa en las actividades de su iglesia y todo eso. Lo único es que están demasiado involucrados en Egipto, en el sistema, en trabajos, en quehaceres, y que no tienen tiempo de Dios. Es la técnica y la táctica del espíritu de Faraón. Y vemos que el pueblo de Israel fue llevado por el vientre, por su estómago, por el hambre, por el cuerpo fue llevado, porque había hambruna en toda la tierra. Y Faraón, allí en Egipto, que representa la abundancia, la riqueza, allí había abundancia, allí había deleite, allí había mucha comida. Y ellos lo que hicieron fue que se entregaron a Faraón, se entregaron a la esclavitud por llenar su vientre. Así es. Pero hay otras personas que ya no es por el vientre, lo hacen por el deseo de su alma, por el placer del alma, por los deseos internos, porque quieren lucir en el mundo, aun cueste aún su libertad. Y lo que usted está tocando ahora es muy interesante, porque usted está mencionando y hablando de lo que había en Egipto y lo que Egipto representa. Y eso nos lleva a nosotros a poder describir y decir que Egipto representa uno de los aspectos del mundo. Y en verdad hay tres aspectos del mundo. El primero es la rebeldía y la idolatría, que es representado por Babel. Y se entiende por qué es rebeldía e idolatría, porque la idolatría es una rebeldía en contra de la palabra de Dios. Y en Babel, usted seguramente sabe la historia, allí fue cuando se juntaron todos con la decisión y la motivación para hacer una torre, llegar al cielo y asemejarse a Dios en una palabra. Prácticamente era lo que querían hacer con sus fuerzas, con sus obras, una rebeldía en contra de Dios. Entonces, Babel, el primer aspecto del mundo, la rebeldía y la idolatría. El segundo aspecto es el aspecto pecaminoso y representado por Sodoma. Sodoma y Gomorra. Y todos debemos saber la historia, que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por causa del pecado que sobreabundaba en la ciudad. Y el tercer aspecto es el aspecto que estamos tocando hoy, Egipto, que representa, como usted dijo, el deleite y el placer. El deleite y el placer, que es donde los israelitas fueron, porque ahí era donde había la provisión. Había abundancia. Riquezas para ellos, para deleitarse, para tomar placer, y se mantuvieron allá, hicieron raíces ahí. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos en el deleite o en el placer? ¿Estamos allá en Babel, en la idolatría o la rebeldía? ¿O estamos aquí en Sodoma, en el pecado, la iniquidad, esa maldad, ese pecado que impera en el corazón de los hombres? Buena pregunta. Hay personas, por ejemplo, Lot se fue ¿a dónde? Se fue a Sodoma. Y las hijas de Lot se casaron con hombres de Sodoma y estudiaron en la ciudad de Sodoma. ¿Y qué fueron lo que aprendieron los hijos de Lot en Sodoma? Idolatría, pecado, contaminación. Pero realmente, ¿cuál es la posición de nosotros? Está hablando de tres aspectos de la vida de un creyente que se puede del mundo. Y una persona puede estar viviendo bajo esos aspectos dentro de la iglesia. Exacto. Porque el pueblo de Israel era un pueblo judío, era el pueblo judío, el pueblo de Israel, que salió ¿de dónde salió esa tierra? Salieron de Canaán, fue que salieron. Exacto, de Canaán, entonces, originado de ahí, y vemos cómo ese pueblo entró en conflicto y en desobediencia
porque amaba su vientre, amaba la abundancia de comida cuando hubo una necesidad en su tierra. Y es buena la pregunta que usted hace, ¿dónde nos encontramos nosotros? Es posible que yo no me encuentre en el mundo, en el primer aspecto de ¿cuál fue que dijimos? De Babel, de la rebeldía y de idolatría. Es posible que yo no me postre ante ídolos, aunque da pena que hay muchos cristianos que tienen ídolos en sus casas, ¿verdad? Se postran delante de ídolos, tienen símbolos y cosas. Y yo soy cristiano, pero andan con un amuleto y con varias cosas. Y estamos llamados a salir de esa idolatría. Estamos llamados a salir de eso y da mucha pena. A veces están viviendo así, pero como también hay personas que dicen, si yo no estoy en Babel, ¿dónde estoy? Puede ser que esté en Sodoma, en pecado. O en Egipto. O en Egipto, establecido en el deleite o en placer. Entonces, es muy interesante y muy bueno preguntarnos dónde nos encontramos colonizando las naciones. No se vaya porque Con el Visión 2020 Evangelio regresa. del Reino de Jesucristo. Para comunicarse con nosotros, líneas de contacto en la web www.vision2020tv.com y por teléfono 484-661-2020. Visión 2020, colonizando las naciones de la tierra con el Evangelio del Reino de Jesucristo. Abraham fue llamado a salir de Babel. Fue llamado a salir de ese lugar, porque ese lugar representaba rebeldía e idolatría. Asimismo, tú y yo, todo el mundo hemos sido llamados a salir de la rebeldía y de la idolatría para venir al campo de la libertad que es nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Israel en Egipto no fue llamado de salir de la idolatría y la rebeldía, sino fueron llamados para salir ¿de dónde? Del deleite y del placer. Es interesante eso porque los dos estaban en un aspecto del mundo y tuvieron que salir de ahí. ¿Para qué? Para que se cumplieran los propósitos de Dios. Abraham tuvo que salir de Babel para poder llegar a Canaán, para poder llegar y sabemos que Canaán no era simplemente una tierra prometida. Para nosotros Canaán es Cristo mismo. Cristo mismo, no es una tierra. No es una tierra. Y entonces el pueblo de Israel fueron llamados también de salir de ahora de Egipto para también ir ¿a dónde? A Canaán, a Cristo mismo y a lo que Él representaba. A la buena y lo tierra que es Cristo. Así es. Ok, es muy interesante. Ya tú saliste de Egipto, yo salí de Egipto. Yo no sé si hay otras personas que nos están escuchando, viendo este programa de Visión 2020, si ya salieron. Hay personas que tienen que salir de la religión. ¿Salir de qué? De los nombres, de los títulos y llegar a Cristo, a Canaán, la tierra prometida de nosotros. No es una porción de tierra física, no estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, la verdadera riqueza que nos ha sido entregado. Y yo creo que es un momento muy apropiado, muy preciso, porque Satanás lo que está haciendo hoy día es aumentando, ocupando a las personas en las cosas seculares para que se olviden de Dios. Lo tiene atrapado, lo tiene encarcelado, lo tiene coaccionado en cosas seculares, pensando en carro, casa, viaje, y se han olvidado de la realidad de este reino que es nuestro Señor Jesucristo. Así como el faraón tenía esclavo el pueblo de Israel bajo su dominio, ¿verdad? Así también Satanás tiene esclavo a nosotros, a muchos cristianos, por causa del dinero, por amor al dinero, por la necesidad al dinero, sean ricos o sean pobres, porque los ricos tienen mucho dinero, están acostumbrados a tienen que vivir, no saben vivir sin su dinero, pero entonces los pobres no saben vivir sin dinero. Viven llorando y clamando por la falta de dinero. Y el Señor, ¿dónde está en todo eso? Los pobres, ¿qué hacen? Duran horas y horas y horas y horas trabajando, un turno, primero, segundo turno, y no se encuentra el tiempo al fin del día. Están muy cansados, están muy debilitados ya para ir y buscar al Señor en un servicio de oración o en un servicio devocional al Señor. Y eso es lo que nosotros estamos viendo, Satanás y su tiranía
tiranía, tomando control y ejerciendo dominio, apresando y llevando a la esclavitud a los cristianos que han sido llamados a salir de ahí e ir a Canaán. Y si alguno sale de ese lugar, vemos que la palabra nos enseña que el populacho dice que se acordaron de la olla de cebolla, del pescado, de los puerros, del pepino, de todo lo que de lo que comían en Egipto. Aún por la misericordia del Señor, el Señor te saca de la esclavitud, el Señor te saca del yugo de Faraón, de la enfermedad, de la atadura del diablo, del sistema, y te trae a la buena tierra que es Cristo. Y cuando estás en la buena tierra, tú dices, soy cristiano, soy lleno del Espíritu Santo, y está deseando la basura del mundo, está deseando volver a Egipto. Piensa y te recuerda mucho en tu alma. Oye, el olor todavía en el alma, que en el alma que uno tiene la mente, la voluntad y las emociones, está en el Señor, pero realmente anhela ser esclavo de Faraón, porque te aman los deleites. Y el deleite no es en el espíritu, es en el alma. Ah, claro que sí. Y vemos que el pueblo de Israel estaban, como mencionamos anteriormente, esclavizados ahí. Y el faraón dijo, denle más trabajo. ¿Para qué? Para que estuvieran enfocados en ese trabajo, no tuvieran tiempo para pensar en hacer qué, en unirse con sus enemigos, batallar contra ellos e irse de ese lugar. Ese era el temor del faraón. No quería que ellos se unieran con los enemigos de Egipto y pelearan, ya que eran tantos. Tenían temor de ser derribados y también tenían temor de que ese pueblo, esa ayuda, ese ejército se les fuera, porque necesitaba que ellos hicieran trabajo. ¿Y qué fue lo que leímos anteriormente en el verso 11? Creo que decía que ellos hicieron y construyeron las ciudades de almacenajes Pitón y Ramsés, y estaban haciendo un trabajo a favor del faraón. Aumentando la riqueza del sistema faraón. Aumentando su riqueza. Y vemos, si Egipto representa la prosperidad, si Egipto representa el deleite, el placer, Egipto no está, muchas personas tienen mucha confusión pensando que Egipto solamente es un lugar de pecado. Te fuiste a Egipto, caíste de la gracia, estás en el mundo. No, deleite, placer y prosperidad, abundancia, oro, riqueza. Está bien. Trabajo. Egipto lo que hace es ocupar a las personas, mantenerlas siempre ocupadas. ¿Qué pasa con personas también en el mundo espiritual que están muy ocupadas? Demasiado. En su ministerio, en su persona, corriendo de aquí para allá, del África hacia Australia, allá, corriendo de sitio en sitio, de lugar en lugar, ocupado, tan ocupado que se olvidan de su casa, tan ocupado que se olvidan de sus hijos, tan ocupado que se olvidan de su relación con Dios, porque tienen muchos viajes y tienen muchas salidas. Y vemos cómo están ocupados en el dinero, o porque todo lo que se habla hoy es riqueza, prosperidad, y todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere ser próspero, todo el mundo quiere buenos carros y buena casa, pero muy pocas personas quieren tener la libertad que el Señor nos entregó en la cruz del Calvario. Y el diablo quiere que permanezcamos así, bajo esclavitud. Su deseo es que permanezcamos bajo su tiranía, bajo su dominio, que no podamos encontrar la libertad. Y asimismo, como el faraón quiso apresarlos y decir, asegúrese de que se ocupen más para que ni piensen que el Señor tenía pensado para ellos la libertad de ir a Canaán. Que ni piensen en promesas, que ni piensen en futuro, no piensen en las posibilidades que hay en la vida, que solamente estén enfocados en trabajar, en trabajar, en trabajar y en hacer. De igual manera el diablo nos tiene a nosotros. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros de ninguna manera encontremos la posibilidad, la oportunidad de buscar al enemigo de él. Igual que el enemigo de Satanás, claro que es nuestro amigo, que es Jesús, que es Cristo, que es el Dios mismo. Él no quiere que nos unamos a Él, porque Él nos dará la fuerza para vencer y nos dará la autoridad para salir e ir a Canaán, a nuestra tierra prometida. También ese amigo es Moisés, es la palabra profética. El mismo Señor en el capítulo 13 le aparece a Moisés en el libro de Éxodo y lo envía donde Faraón y le dice, oye Faraón, deja salir a mi pueblo,
para Así que es. vaya al desierto a hacer fiesta conmigo. Y yo creo que es el momento de tú salir de la esclavitud. Es el tiempo de tú creerle a Dios por mayor posibilidad. De creerle a Dios que si Él te llamó, Él tiene el poder para bendecirte la buena tierra. No importa lo que digan los estadistas, lo que diga el mundo, que hay hambruna en la tierra, que hay escasez en la tierra. En el reino de Dios no hay necesidad. En el reino de Dios es un reino de abundancia. Con esto no estoy diciendo que tú quizá 2 días, 3 días, una semana, quizá no haya tanta provisión material en tu casa, mucha comida, pero sí te aseguro, el Señor te prometió que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del siglo. Y estas bendiciones te seguirán, te alcanzarán y te conquistarán. Claro, y no, tampoco estamos diciendo que no trabajen. El obrero es digno de su salario, dice la palabra, hay que trabajar. Pero el punto es que nunca debemos arroparnos sin regresar al sistema. Acuérdese que el tema de hoy es que salir del mundo. El Señor nos llama a nosotros salir. Y no deje que el espíritu de religión le mienta y le ponga en su mente, yo salí del mundo hace tantos años, acepté a Cristo y salí, dejé todo eso. Eso no es lo que estamos hablando. La palabra de Dios llamó a Abraham, que ya lo tenía él, a salir del mundo, a salir de la rebeldía, a salir de la idolatría. También llamó al pueblo de Israel. Bueno, lo llamó otra vez a Abraham y a Lot a salir también de Sodoma, de la rebeldía, otro aspecto del mundo. Y tercero, llamó a su pueblo, que era, reiteramos, era pueblo de él. Claro. No eran mundanos. Los llamó a salir salir del placer, del deleite, de querer la abundancia e ir a Cristo. Entonces, si Abraham fue llamado a salir de Babel, Babel simbolizaba el pecado, la idolatría y la rebeldía. También tú fuiste llamado a salir del pecado, de la brujería, de la hechicería. Yo no entiendo cómo hay personas que todavía di que son cristianos y son idólatras, tienen ídolos y están en lugares donde hay ídolos, donde hay estatuas, donde hay un templo Templos dedicados hecho a para ídolos. Santa Bárbara, Sí. para San Pedro, San José, para Santa Teresa, y ahí hay cristianos metidos en esos lugares de hechicería y de brujería. Dios te manda a salir de ahí. Dios es todo suficiente. Tu promesa no es un templo, no es una ciudad. Tu promesa es Cristo Jesús, la Claro tierra que anhelada sí. y deseada por el reino. Es tiempo de salir, es tiempo de levantarnos y decir, no, diablo, no me vas a engañar más, no me vas a amarrar más con trabajo, que quehaceres, que tantas cosas que no tienen valor. ¿Por qué? Porque yo he recibido la promesa, usted ha recibido la promesa, la tierra prometida, esa tierra donde debemos estar. Cristo es en quien debemos estar. Es tiempo de salir de Egipto, tiempo de salir de Sodoma, tiempo de salir de Babel, tiempo de ir a Cristo. No, diablo, tú no puedes tener mi casa, tú no puedes tener mi finanza, tú no puedes tener mi paz, tú no puedes tener mi gozo, tampoco puedes tener a Redding. Amén. Carolina. Claro que no. No puede tener nada de lo que nos pertenece a nosotros y proclamamos nuestra libertad. Y usted allá, hable y declare que usted sale del mundo. Muchas gracias por estar con nosotros y regresamos otro día a esta misma hora.